Economex. Entendiendo la influencia política, económica y macroeconómica del mundo en tu día a día. El gobierno mexicano está destinando muchísimo más recursos a pagar los intereses de la deuda pública que lo que se destina al gasto de inversión, el gasto en infraestructura tan necesario para nuestro país. Bienvenidos al episodio 78 de Economex Podcast. Soy Alejandro Gómez Tamés y los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube dando clic en la campanita y de igual forma que se inscriban a nuestro newsletter en economex.substack.com para que reciban todos nuestros análisis en su correo electrónico. Y bueno, pues como les comentaba, el día de hoy vamos a estar hablando de la situación de las finanzas públicas del país. Tenemos ya las cifras a septiembre y pues no son nada halagüeñas. Como lo comentaba, pues resulta que lo que se gasta para pagar intereses, comisiones de la deuda pública, lo que se conoce coloquialmente como el costo financiero de la deuda, pues es 68% más alto que lo que se gasta en lo que se denomina gasto de inversión, que es básicamente lo que es infraestructura para el país, la cual pues es muy importante porque si no invertimos en infraestructura nos vamos rezagando respecto a otras naciones y las empresas no pueden ser competitivas en términos de entrega de productos a tiempo y pues sus costos se van encareciendo si no contamos con una infraestructura adecuada. Entonces pues es un tema muy importante y todo lo que aquí vamos a decir está basado en los reportes más recientes por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y bueno, como se los comentaba, tenemos que entre enero y septiembre de este año se pagaron 960,000 millones de pesos de costo financiero de la deuda. Se prevé que al cierre del año la cantidad ande por ahí de 1.3 billones de pesos, pero bueno, pues en los primeros 9 meses del año son 960,000 millones de pesos. Es una cifra que es muy difícil de imaginar, porque representa 3.516 millones de pesos al día. Es una bestialidad. Por ejemplo, una ciudad mediana del país debe tener anualmente un presupuesto entre 3 o 5,000 millones de pesos. Entonces imagínense, en un solo día, para pagar los puros intereses de la deuda, el gobierno federal eroga lo que una ciudad mediana de nuestro país en un año. Entonces es una cifra enorme que el punto fundamental es lo que estamos dejando de invertir o en lo que estamos dejando de gastar como salud, educación, vivienda, infraestructura obviamente, por tener que hacer frente a este costo financiero. Y ese costo ha ido en aumento y se debe principalmente pues, a que el gobierno federal cada vez está más endeudado. En el último año la deuda pública ha aumentado en 1.7 billones de pesos, lo cual pues implica que aunque bajen las tasas de interés, hemos visto como el Banco de México ha venido recortando aceleradamente las tasas de interés, pero como crece nominalmente más rápido la deuda, pues estamos pagando más en intereses en lugar de tener más recursos para pues las cosas que realmente le importan a la población. También debemos señalar que bueno, pues este endeudamiento del último año de 1.7 billones de pesos, pues en buena medida se explica porque el gobierno se endeuda para pagar los intereses de la deuda. Es como si pidieras prestado a tu tarjeta de crédito para pagar los intereses de la tarjeta de crédito. Y de igual forma porque hay un costo de las pensiones que está creciendo de forma muy acelerada año con año. Entonces al gobierno no le alcanza. Y básicamente tenemos que, sí, el gobierno ha hecho un esfuerzo por disminuir algunos gastos, pero no ha sido suficiente. Lo que se conoce coloquialmente como gasto primario, que es todo lo que el gobierno gasta antes de pagar los intereses de la deuda, pues disminuyó 4.3% en el último año. Pero, como ya se los decía, el costo financiero de la deuda ha aumentado 8.6%, a pesar de esta baja tan importante que se ha venido dando en las tasas de interés. Desde este espacio hemos sido muy críticos del Banco de México, porque la inflación, si bien se encuentra ya en niveles de 3.57%,
pero la inflación subyacente, que es la de las mercancías y los servicios, lleva 11 quincenas consecutivas arriba del 4.2%. Y la gente lo está resintiendo. Es más, hacemos una encuesta y la enorme mayoría de las personas menciona que la inflación es muchísimo más alta de lo que INEGI señala. Pero bueno, a pesar de este problema inflacionario, el Banco de México ha venido recortando las tasas de interés y eso le ha ayudado a Hacienda a ahorrar costo financiero. Pero con todo y esta baja en la tasa de interés, vemos que cada vez se gasta más, 8.6% adicional en el costo financiero de la deuda. Entonces, cuando hablamos de que el gasto primario ha bajado un 4.3%, aquí es cuando vemos que el gasto de infraestructura pues, va para abajo. También vemos que el gasto en salud es insuficiente, que hay muchas carencias en diferentes hospitales y centros de salud a nivel nacional. Entonces, pues el gobierno pues se ha visto forzado a hacer estos recortes porque cada vez está más presionado por el costo financiero. Sí, mucha gente habla de que la deuda en México es muy manejable porque si bien son 18 billones de pesos y se prevé que para el año que entra se llegue a 20.3 billones de pesos, pero bueno, hoy por hoy el saldo de la deuda es el 50% del PIB y otras naciones sí, pues veamos el caso de Estados Unidos, donde la deuda representa casi el 130% del PIB. Entonces México sí, bajo ese esquema está menos endeudado, pero el gran problema es que el costo financiero de esta deuda representa el 4.7% del PIB, o sea, es una cantidad inmensa, es más que el PIB de la mayoría de los estados del país. Entonces, estos recursos están sangrando al país y se sacrifica el gasto público, que es muy importante. Pero bueno, aquí lo que hemos venido haciendo es un comparativo de cómo, bueno, pues antes era muchísimo más el gasto en inversión que el costo financiero de la deuda. Por ejemplo, aquí tengo unas cifras para compartirles. En 2021, la inversión productiva, la inversión física por parte del gobierno fueron 493,000 millones de pesos y el costo de intereses fueron 428,000 millones de pesos. Para el año 2022 fueron 613,000 millones de pesos de gasto de inversión versus 561,000 millones de costo financiero. Para el 2023 es cuando ya la cosa se descompone, porque fueron 664,000 millones de pesos de gasto de inversión y 758,000 millones de pesos de costo financiero. Aquí fue cuando la tasa de interés del Banco de México la subió hasta 11.25%. Después, bueno, en el 2024 fueron 812,000 millones de pesos de gasto de inversión y 852,000 millones de pesos de costo financiero. Y en lo que vamos desde 2025 son 569,000 millones de pesos de gasto de inversión versus 960,000 millones de pesos de costo financiero. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que básicamente por cada peso que el gobierno gasta en inversión, destina casi 2 pesos en costo financiero de la deuda, lo cual, repito, es un enorme lastre para el país y se debe al crecimiento acelerado de la deuda. Cuando López Obrador recibe el país, básicamente la deuda eran 10 billones de pesos, ahora estamos hablando de que son 18 billones de pesos, o sea, un aumento nominal de 80% de la deuda en 7 años. Y para el año que entra van a ser 20 billones de pesos, como ya se lo señalé, lo cual implica que en 8 años la 4T habría endeudado nominalmente al país en una cantidad similar a lo de toda la deuda histórica que había tenido el país. Lo cual, bueno, pues es hipotecar el futuro de México, porque esa deuda es impagable, pero va a estar generando pues una erogación financiera que cada vez va a ir consumiendo más y más y más y más recursos. Por eso, repito, a el Banco de México le urge echarle la mano al gobierno federal, bajando la tasa de interés para que se ahorre dinero. Desde este espacio he comentado muchas veces, por cada cuarto de punto porcentual que disminuye la tasa de interés del Banco de México, la Secretaría de Hacienda se ahorra aproximadamente 30,000 millones de pesos. La tasa actualmente, la tasa objetivo del Banco de México, que básicamente los CETES se mueven en función de esta tasa, está actualmente en 7.25%. Se espera que cierre el año en 7% y que cierre el 2026 en 6%.
en una de esas acaba hasta en un nivel más bajo. Y bueno, también es importante mencionar que este desglose del costo financiero que les he venido comentando tiene varios orígenes, ¿no? O varios destinos, mejor dicho. Por ejemplo, de deuda del gobierno federal se han destinado en los primeros 9 meses del 2025 797 mil millones de pesos, que es un 6.9% más que el año pasado. En los primeros 9 meses del año, para la deuda de Pemex, se destinaron 130.970 millones de pesos de costo financiero, que es un 19% más que el año pasado. Para la Comisión Federal de Electricidad fueron 31.775 millones de pesos adicionales. Y bueno, si lo queremos ver, cuántos pesos, cuántos dólares, fueron 713.914 millones de pesos del total que se pagaron en pesos de intereses, 8.7% más que el año pasado, y por la deuda externa se erogaron 228.134 millones de pesos, que es un 8.5% más que el año pasado. En otras palabras, no hay un solo rubro que no esté creciendo. Y por otra parte, también hay que destacar que sí, ha venido creciendo la recaudación fiscal a lo largo de este año. El SAT ha venido cobrando más. Las tasas de crecimiento de algunos impuestos superan el 10%, pero bueno, gran parte de este incremento se debe porque el SAT se ha enfocado en cobrar adeudos que tenían algunos contribuyentes, y ahora que hay un poder judicial a modo, pues básicamente ha sido más fácil la cobranza de estos créditos fiscales por parte del SAT. Y por otra parte, porque afortunadamente el gobierno ya se dio cuenta de que hay una importante fuente de recursos tributarios si le cobran bien a los impuestos a la importación en las aduanas del país. Y aquí, ha habido un incremento muy importante de la recaudación. Y esa es una buena noticia para las industrias, sobre todo, todas estas que habían sido muy dañadas por el ingreso de mercancías en condiciones de subvaluación al país. Hemos comentado desde este espacio como zapatos de $1 o trajes para caballero en $2. Esas son cifras ridículas que se estaban dando en las aduanas, y eso generaba una defraudación fiscal. El gobierno ya la está combatiendo y gracias a eso ha aumentado la recaudación. El asunto es que con todos estos incrementos en la recaudación queda claro que los recursos son insuficientes, y muestra de ello es cómo ha venido creciendo la deuda, y por lo tanto cómo, a pesar de que baja la tasa de interés, el costo financiero de la deuda también va en incremento. Entonces, lo que quiero señalar con todo esto es que México desafortunadamente ha caído en un círculo vicioso, porque el déficit fiscal va en aumento, lo que provoca que la deuda se incremente. Entonces, aunque bajen las tasas de interés, el pago de intereses en términos nominales va para arriba, lo cual implica más recursos para el costo financiero y menos recursos para la inversión pública, que es tan importante para el país. Y si tenemos menos inversión productiva, hay menos crecimiento económico, menos competitividad, y este menor crecimiento económico a su vez se traduce en menos recaudación de impuestos vía lo que es ISR, IVA, etc. Y como el gobierno no le alcanza, entonces regresamos al principio y acabamos teniendo más deuda pública. Entonces, en resumidas cuentas, esta es la situación fiscal del país. Hemos visto que con estos recortes que ha hecho el gobierno, básicamente hay menos educación, hay menos salud, menos infraestructura, pero eso sí, hay más dinero para los programas sociales que generan una rentabilidad política para el gobierno. Porque eso sí, no han tocado pensiones, no han tocado los programas clientelares, tampoco se ha tocado el rubro de servicios personales, que es toda la parte de la nómina del gobierno, así como las transferencias. Pero lo que sí es una realidad es que el país está perdiendo capacidad de impulsar el desarrollo. Por eso vemos que en los primeros 9 meses de este año, el crecimiento de la economía nacional fue de apenas 0.5%. Entonces imagínense, un crecimiento de 0.5% cuando tenemos un déficit fiscal de aproximadamente 4% del PIB. ¿Qué pasaría si no tuviéramos este déficit fiscal? La economía mexicana simplemente se derrumbaría.
Y eso es muy lamentable. Nos estamos haciendo adictos a la deuda y no estamos impulsando el crecimiento y el desarrollo económico. A manera de conclusión, pues yo diría básicamente 5 cosas. La primera es que México está gastando más en su deuda que en su desarrollo futuro, lo cual pues, son malas noticias. Segundo, que la inversión ha caído muy fuerte en 2025, mientras que el costo financiero está en un máximo histórico. Por otro lado, pues esta tendencia es estructural. No es un tema de, ay, bueno, eso pasó en el 2025 y ya de aquí para adelante será diferente. No. Este es el nuevo rumbo de la economía mexicana, al menos en lo que resta del sexenio de Claudia Sheinbaum. Y también, bueno, pues el punto 4 es que si esto no se corrige, que yo la verdad lo veo muy difícil de que se corrija, la economía pues va a seguir atrapada en un bajo crecimiento económico y una alta dependencia de la deuda para pues, más o menos mantener una tasa muy modesta de crecimiento económico y claramente insuficiente para lo que el país necesita. Y quinta conclusión es que pues, el desafío que tiene México ahora pues, es reconstruir esta capacidad de inversión y controlar el costo financiero. Y en ese sentido vale la pena recordar que pues, la inversión privada también pues, trae caídas del 8%, porque el gobierno pues, se ha encargado de destruir la confianza empresarial con sus reformas a la ley de amparo, la reforma judicial, etc. Desaparición de los organismos autónomos que tanto hemos comentado desde este espacio. Entonces, pues sí, no hay inversión pública, como ya lo comenté a lo largo de este episodio, pero tampoco hay inversión privada porque el gobierno no se ha preocupado por crear las condiciones idóneas para que haya esta inversión privada. Entonces, pues yo les agradezco mucho el haber escuchado este episodio del podcast. No olviden suscribirse al canal, compartir el video y de igual forma pues suscribirse a nuestro newsletter en economics.substack.com. Y bueno, yo les dejo de tarea que hagan una reflexión respecto a pues, qué podemos esperar de un país que está sacrificando su infraestructura presente para pagar los intereses tan elevados de su deuda. Obviamente es un modelo insostenible. Soy Alejandro Gómez Tamés y esto es Economics.